Ok, buenos días. Muchas gracias por participar en el webinar de integración de energías renovables no convencionales a los modelos de simulación. Este programa hace parte de los aspectos que incurren en los nuevos requerimientos que se apalancan dentro de los nuevos esquemas de la generación distribuida y diferentes desafíos que se promueven a la inserción de nuevos mecanismos para la modernización de las redes. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar el webinar y posteriormente vamos a abrir un espacio para las preguntas, esperando pues que podamos dar claridad a cada una de ellas. Buenos días, Pedro Restrepo. Buenos días, Alexander Calisto. Muchas gracias entonces por participar. Damos inicio a la presentación. Primeramente, hablándoles un poco de Hertz. Somos un grupo de consultoría en ingeniería eléctrica y pues aquí estamos mostrando que hemos desarrollado proyectos en más de 40 países en nuestros más de 38 años de experiencias. Actualmente tenemos oficinas en Colombia, tenemos oficina en los Estados Unidos, tenemos oficina en Chile y tenemos oficina en México. Nuestros proyectos abarcan el campo de los estudios en redes eléctricas, abarcan la parte de los diseños, abarcan los temas de pruebas y comisionamiento y nuevos aspectos en investigación y desarrollo que incluyen las aplicaciones sobre las redes modernas, integraciones en tiempo real y diferentes aspectos que son requeridos cuando hablamos de la operación de redes modernas. Entonces, en este webinar vamos a hacer una introducción primeramente sobre a qué nos referimos con estos aspectos en los desafíos y qué esperamos encontrar en este webinar. Vamos a hablar sobre las energías renovables no convencionales, las siglas ERNC, simulación de redes, posteriormente simulación de estas fuentes, aspectos de las simulaciones en línea, y finalmente las conclusiones. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que son los aspectos en la modernización de las redes, y aquí estamos tomando un referente. Esto es un pantallazo de un software que nos permite hacer simulaciones en línea y que podemos capturar incluso los sistemas georreferenciados. Entonces aquí estamos haciendo la captura del contexto europeo, ya que en el contexto europeo tenemos algunos países como referencia, el caso de Holanda, Alemania e Italia, donde se ha tenido una alta penetración de generación distribuida basada en fuentes renovables. Sin embargo, también los tomo como referente, ya que cuando se tiene una masificación de estos sistemas de generación, se pueden ocasionar ciertos problemas operativos, casos de sobretensiones, casos de estabilidad de frecuencia y diferentes aspectos a los cuales se enfrentaron en estos países, y derivado de este tipo de implicaciones se comenzaron a consolidar lo que es el concepto de las microredes. El concepto de las microredes apalanca principalmente lo que son los beneficios cuando tenemos la oportunidad de gestionar apropiadamente la energía que se está generando y que se está consumiendo y que se está almacenando localmente, y de alguna manera cumplir con una función objetivo para el cual sea implementada la microred. Entonces, aquí estamos tomando estos sistemas como referencias y vamos a hablar un poco entonces sobre qué es esta transformación. Este es el esquema convencional y es un esquema típicamente conocido en Colombia. ¿De qué se trata este esquema convencional? Tenemos nuestras centrales de generación, grandes centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que nos permiten generar la energía en conformidad con los requerimientos de la demanda. Entonces, operar estas redes convencionales ha sido un trabajo de planificación, ha sido un trabajo
constante de simulaciones, pero aquí lo interesante es que dependiendo del comportamiento de la demanda, podemos programar el despacho. Y pues por supuesto que dadas las grandes distancias que nos encontramos entre la generación y la demanda, hacemos uso de las redes de transmisión. Particularidad de esta red convencional: observen el flujo de potencia. Tenemos un flujo de potencia que va desde la generación hacia la carga. ¿De qué se trata entonces los nuevos esquemas cuando hablamos de redes modernas? Miren que en redes modernas nos estamos encontrando con diferentes alternativas que inicialmente implicaron ciertos beneficios, pero a la vez también traen ciertos desafíos. Podemos ver el concepto de generación distribuida. Generación distribuida puede ser basada en fuentes renovables o puede ser basada incluso en fuentes con combustibles fósiles. No obstante, vamos a ver más adelante que cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, por supuesto que vale la pena apalancarse por estas nuevas tecnologías. Y miren que si vinculamos los aspectos de generación distribuida, los aspectos de almacenamiento y la oportunidad de gestionar inteligentemente la energía, estaríamos viendo el comportamiento de lo que serían las microredes, donde consolidamos sobre el punto de conexión común un equivalente para todo el sistema. Las microredes, si gestionamos inteligentemente esta operación, vemos que se pueden incluso desconectar de los sistemas y pueden operar de forma autónoma. Entonces, como les mencioné anteriormente, generación distribuida puede ser basada en fuentes renovables. Y aquí estamos acudiendo a una base de datos que es de uso público. Y en esta base de datos estamos viendo cómo a nivel mundial estamos trayendo lo que es la penetración de nuevos esquemas de generación basado en energías renovables. Entonces miren cómo la energía solar y la energía eólica se ha ido incrementando en los últimos años. Estamos pendientes ahora de la actualización del año anterior. Ahora, si nos vamos al contexto colombiano, miren que en el contexto colombiano también podemos notar que la matriz energética incluye las fuentes renovables. Entonces aquí estamos viendo la penetración de energía solar, la energía basada en biocombustibles, energía eólica. Y eliminé de esta gráfica la generación hidráulica, ya que ustedes pueden verla acá. Colombia en su matriz energética es prioritariamente hidráulica. La energía hidráulica pues es una energía renovable, ¿sí? Solamente que estamos descartándola de este aspecto de energías renovables no convencionales, ya que realmente sí es un esquema de generación convencional. Entonces, vamos a hablar un poco sobre Colombia. En Colombia todo surge a partir de ciertas legislaciones que nos permitieron apalancarnos por los beneficios en energías renovables. Entonces, vemos cómo se está vinculando a través de la Ley 1715 del 2014 la integración de este tipo de fuentes al sistema energético nacional. Y observen que hasta el 2018 ya se abren las puertas a los esquemas de generación distribuida cuando vemos que es posible regular las actividades de tal manera de que tengamos generación distribuida y autogeneración a pequeña escala. Hay otro también aspecto, hay un estudio que está público en la página web de la UM, que es Smart Grids Colombia Visión 2030, y que nos permiten identificar que Colombia está dentro de estos planes de transición energética. Esos planes incluyen lo que son los esquemas de generación basada en fuentes renovables e incluso la movilidad eléctrica. Hablemos un poco sobre estas fuentes renovables no convencionales. Como les mencioné anteriormente, tenemos diferentes tipos de energías renovables. Y aquí hay una particularidad en cuanto a estas fuentes, y es el aprovechamiento de las tecnologías
y principalmente la fundamentación en la electrónica de potencia. Miren cómo el caso de la generación solar, pues realmente es una generación que está en DC, pero que si queremos conectarla a nuestras redes convencionales, tenemos que convertir de DC a AC. El caso de las microredes es muy extenso. Podemos encontrar en la literatura algunos diseños e integraciones de microredes, incluso en DC, ¿sí? Es decir, se generan DC y se distribuyen DC. Pero si vinculamos el contexto colombiano, vemos cómo la mayoría de los circuitos existentes son en AC. Entonces, principalmente estaríamos viendo esta acogida cuando tenemos la vinculación de estos inversores de potencia. ¿Qué es de llamar la atención aquí? Pues que miren que realmente para la red de potencia estamos viendo la salida de los inversores. Y más adelante vamos a notar la gran implicación que esto tiene a la hora de simular las fuentes. Aquí estamos trayendo entonces ciertas referencias desde el portal de la UME. Estamos viendo nuestro atlas que nos permite identificar la variación de nuestro recurso energético, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo estamos viendo nuestra matriz energética a nivel de la energía solar, y en el lado derecho estamos viendo la energía eólica. ¿Qué es de resaltar de este atlas? Miren que se puede identificar claramente que hay ciertas zonas de Colombia donde, aun cuando somos conscientes de que el recurso es variable, se puede tener un mayor aprovechamiento. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la zona de la costa, donde la energía del sol se mantiene pues en estos niveles altos de generación. Miren el caso de la energía eólica, hay ciertos puntos que permanecen pues como que se tiene pues como estabilidad de tener un máximo aprovechamiento de la energía, y pues que de alguna manera nos permite identificar esas zonas cuyo potencial en generación renovable es mayor. Algunas definiciones de la CREC. ¿A qué nos referimos con generador distribuido y a qué nos referimos con autogenerador a pequeña escala? Básicamente se identifica que su principal diferencia está en la potencia o en la capacidad instalada. Vemos como un generador distribuido se define como esa persona jurídica que genera energía cerca de los centros de consumo y está conectado con una potencia menor o igual a 0.1 megawatts. Y que por su parte el autogenerador a pequeña escala está definido por un límite inferior en el artículo primero de la UME, y aquí citamos este artículo primero de la resolución UME 289 del 2015. En este artículo se dice que ese límite está hasta máximo 1 megawatt. Entonces claramente se identifica la diferencia entre el generador distribuido y el autogenerador a pequeña escala si aplicamos el concepto al contexto regulatorio colombiano. Y la diferencia principal estamos viendo que es esta capacidad de potencia. Entonces, ya una vez hecha esta introducción, pues ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la simulación de estas redes, ¿no? Aquí hay un aspecto muy fundamental, y es los esquemas típicos de las simulaciones siguen siendo útiles, pero requieren de nuevas estrategias para su análisis. Estoy citando aquí 3 problemáticas en las que nos encontramos si enfocamos los aspectos de la simulación en estado estable de las redes. Miren que hay diferentes implicaciones. Primero, generación distribuida, pues tiene muchos tipos. Tenemos generación solar, tenemos generación eólica, tenemos una generación que rompió el esquema típico de generación y distribución de energía, porque pues ya ahora tenemos la oportunidad de generar y consumir, y esto es lo que pues se apalancó a través de la CREC 030. El comportamiento de la demanda pues siempre fue predecible, ¿cierto? Veíamos unas curvas típicas de demanda, pero si ahora yo tengo un generador distribuido
y tengo una carga que a veces va a consumir de ese generador, para el sistema de potencia yo voy a ver una carga que realmente va a variar mucho. Voy a ver una carga que a veces consumió de la red o que a veces consumió del generador distribuido. Entonces surgen ciertos esquemas como aspectos de respuesta a la demanda y demás que se requieren cuando necesitamos mantener la estabilidad de la frecuencia. Y pues por supuesto, cómo no mencionar los flujos bidireccionales que se generan entre la generación convencional y la generación distribuida. Entonces, para hablar un poco sobre esa incertidumbre operativa, aquí tenemos una referencia y miren lo interesante, tenemos un muestreo de 1 hora. Y en esa hora estamos viendo cómo los perfiles de radiación cambian bruscamente. Y ni hablar del viento. Tenemos la curva de la demanda en este caso. Y miren aquí que si yo hago el muestreo de la señal de voltaje en uno de los nodos, no necesariamente el que tiene conectado el generador, miren que esta onda de voltaje pues tiene un comportamiento, pero lo interesante de este comportamiento es que está ligado a la respuesta de los inversores de potencia. Veamos aquí algo tal vez más claro. No es lo mismo simular señales que simular mediciones. Esta es la onda electromagnética de una señal de corriente, la cual se ha simulado y se ha hecho un incremento brusco de su magnitud. Pero miren que si simulamos en valores instantáneos y emulamos acá el comportamiento de una PMU, de tal manera que podamos capturar la medición de esta onda, vemos como la respuesta de esta medición no es instantánea. Y que una vez capturada la medición, aquí estaríamos viendo unos valores puntuales. Es decir, la medición se mantiene hasta tanto no se ejerza una orden de control. Y vemos cómo la señal se cae. Quiere decir que por eso es que son muy útiles las simulaciones de flujo de carga, porque cuando hablamos del flujo de carga y estamos en esta zona, estamos viendo unos números, estamos viendo unos valores estáticos que se mantienen allí hasta tanto no cambie el escenario. Es decir, si no cambiamos de estado de algún interruptor o no se cambia el escenario de la demanda. Entonces, esta es la importancia de cuando hablamos de la teoría del flujo de carga para simular redes en estado estable. Entonces, aquí estamos mostrando un barrido de los diferentes métodos para simulación de flujo de carga en redes de distribución. Vemos cómo algunos métodos están basados incluso en la teoría de Newton-Raphson y se proponen algunos métodos que aplican principalmente para redes de distribución cuya topología es radial, lo cual es un caso típico para la red colombiana. En Colombia la mayoría de sus redes son radiales. Y eso permite que podamos utilizar algunos métodos que son específicamente desarrollados para este tipo de redes y que comprenden su aplicación dadas las diferentes implicaciones que tienen estas estructuras de red. Si vamos yendo en el transcurso de los años, ya vamos viendo cómo se empiezan a vincular nuevos métodos tras las nuevas implicaciones que tiene la simulación de las microredes. Entonces estamos viendo algunos métodos que se proponen para simular microredes, ¿sí? Y algunas particularidades que se tienen cuando hablamos entonces de los requerimientos de tener simulaciones en tiempo real o simulaciones en línea, dada la incertidumbre operativa de las redes. Yo les mencioné anteriormente que, aun cuando la fuente es muy variable y que podemos tener unas estrategias de control para sacar el máximo provecho de esta fuente, para la red de potencia, el resultado final es el equivalente de los inversores. Entonces, esto nos da cierto beneficio a la hora de querer simular las fuentes si acudimos a la teoría del flujo de carga. Entonces, por supuesto que esto depende mucho de la tecnología y de los tipos de control que nos permiten las tecnologías. ¿Cuáles son los tipos de flujo de carga que típicamente se conocen? Un nodo slack, un nodo PV, un nodo PQ.
Los nodos PV son aplicaciones típicas en máquinas sincrónicas y vemos cómo la respuesta en tensión se ve regulada por medio de los ABR, los reguladores de tensión, que son capaces de manipular estas señales de excitación, y vemos cómo mantenemos la frecuencia a través de los gobernadores o turbinas. Sin embargo, pues si estamos hablando ahora de un aprovechamiento de unas tecnologías basadas en electrónica de potencia, miren que podemos tener unos controles incluso más sofisticados. Estamos viendo cómo podríamos tener un control del factor de potencia en función de esa potencia activa que se está generando, en función de la tensión, o una potencia reactiva en función de la tensión. Entonces vamos a ver un poco la diferencia entre esos tres casos, ¿sí? Siendo conocida la teoría convencional del flujo de carga. Aquí vamos a tener la misma red, solamente que el generador distribuido varía en su tipo de control. Tenemos aquí el software Neplan para simular la red de potencia, y aquí estamos viendo estas diferentes arquitecturas. Vamos aquí a nuestro generador distribuido, y en nuestro generador distribuido nos encontramos con que yo puedo seleccionar el tipo de fuente: solar, eólica, nuclear, hidráulica. Definimos sus magnitudes y no nos vamos a enfocar en la parte del cortocircuito. Vámonos aquí a la simulación del flujo de carga y observen que en el tipo de flujo de carga yo me encuentro con los tipos comúnmente utilizados: los nodos PV, PQ, ¿cierto? Y acá nos encontramos con unas nuevas características de control que hacen parte de los beneficios en la aplicación de estas fuentes. Bueno, entonces hablemos de este primer punto. Aquí estamos viendo la curva de control del factor de potencia, ¿sí? Y miren que es una curva que yo puedo parametrizar, y esto pues vendría de los modelos de control que me proporcionan los fabricantes en inversores. Aquí estamos viendo cómo yo puedo manipular el factor de potencia. Yo tengo un control del factor de potencia, y ese factor de potencia varía en función de la potencia activa. Entonces tengamos en cuenta el caso de la generación solar, por ejemplo. La generación solar, los paneles generan netamente potencia activa. ¿Cuál es el aspecto aquí? Que si yo quiero sacarle potencia reactiva a un generador distribuido, pues hagamos uso del inversor. El inversor sí estaría en capacidad de manipularnos el control de esta energía. Entonces, aquí estamos viendo cómo podemos variar el factor de potencia. Vemos una zona capacitiva, vemos una zona inductiva. Y si tengo baja potencia, mira, vemos aquí cómo podemos incrementar. Si tengo mucha potencia, vemos acá cómo podemos bajar el factor de potencia. Nos encontramos aquí con el otro tipo de control en función de la tensión. Entonces seleccionamos ese tipo de control, y aquí estamos viendo esta característica que ha sido definida, donde vemos que en estos perfiles estamos teniendo un control entre el 80 y el 120%, cuando vemos que señales entre el 90 y el 110% podrían afectar el control del factor de potencia, ya sea capacitivo o inductivo, y donde sabemos que si tenemos bajo voltaje, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es incrementar el factor de potencia. Mucho voltaje, estamos bajando aquí el factor de potencia. Y finalmente, el control de la potencia reactiva. Entonces, aquí lo que hicimos fue escoger nuestro tipo de control de potencia reactiva. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Estamos viendo cómo ya en nuestro eje Y es la potencia reactiva en función del voltaje. Y esto es muy familiar a los conceptos de los STATCOM. Miren que yo puedo, aquí tengo una inyección de potencia, ¿cierto? Aquí estamos en 1, aquí estamos en -1. Y vemos el comportamiento típico, ¿no? Aquí estamos, si yo necesito incrementar el voltaje, pues subamos la potencia reactiva,
¿cierto? Si yo necesito reducir el voltaje, pues bajemos la potencia reactiva. Son tres redes idénticas, solamente que variamos el control de sus inversores. Entonces aquí estamos viendo cómo los tres generan lo mismo, 60 kilowatts. Es un valor de entrada. Solo que aquí lo que estamos variando es ahora la potencia reactiva. Entonces miren que estos 60 kilowatts generaron un punto de factor de potencia de 0.950, lo cual aquí nos implica una potencia reactiva de 19.72. En este caso fue un poquito mayor el factor de potencia, entonces aquí reducimos la potencia reactiva a 18.45. Y aquí miren que al regular la tensión, al regular la reactiva por tensión, aquí miren que nuestro factor de potencia se nos cae 0.785, ¿sí? Y tenemos una potencia reactiva de 47.42. Son los tres tipos de control que nos podemos encontrar diferentes a los convencionalmente utilizados en las estrategias o en los modelos del tipo de los flujos de carga. Entonces aquí la pregunta es, bueno, pero pues se venía hablando de una incertidumbre operativa, ¿cierto? Entonces estos 60 kilowatts yo no los programé, no fue un despacho que yo programo. Realmente en generación distribuida, particularmente la generación renovable, hablemos del caso del sol, yo lo que hago es tomar el mayor provecho del recurso. Entonces si yo tengo mucha radiación, tratemos de generar mucha potencia activa con esa radiación que tenemos. No se trata de pedirle al sol 60 kilowatts. Entonces aquí surge una nueva necesidad, ya que si vamos a planear las redes, pues tenemos el atlas de la UME, ¿cierto? Donde nos dice, mira, aquí hay unos perfiles típicos, aquí hay un comportamiento, hasta aquí está el comportamiento durante cada mes, tomemos la información útil, tratemos de planear la red con esta información. Pero si es a nivel de operativo, si es a nivel de operación, pues entonces no puedo basarme en un comportamiento poco predecible. Tal vez yo sé cuánto sol tengo ahorita, posiblemente sepa cuánto sol tenga en una hora, pero difícilmente en 5 horas o incluso el día de mañana no sabré cuánto sol voy a tener. Entonces surge un nuevo modelo de simulación que son las simulaciones en línea. ¿De qué se trata estas simulaciones en línea? Pues primero hagamos uso de tecnologías Smart Grids. Tecnologías Smart Grids están apalancadas por ciertos aspectos en integraciones y ciertos protocolos de comunicación. Entonces aquí estoy basándome en la arquitectura de la IEC para los aspectos de interoperabilidad. Miren que en estos aspectos estamos yéndonos desde el nivel más bajo, estamos hablando de las bahías. Aquí miren, tenemos los IEDs, los relés, los medidores, los TT, los transformadores de potencial. Y ellos se pueden comunicar entre sí a través de ciertos protocolos. Entonces aquí estamos hablando de 61850, ¿cierto? Estamos hablando de RTUs, estamos hablando de estrategias de automatización a nivel de bahía. Pero miren que yo puedo ir subiendo aquí de niveles, ¿cierto? Aquí ya estamos llegando a unos niveles de escala, aquí estamos viendo que seguimos encontrándonos con 61850, pero tal vez en unas aplicaciones a nivel de reportes, esquemas de la 60870, y a nivel de aplicaciones ya nos encontramos con un gateway o una RTU, ¿cierto? Que nos permite utilizar todas las señales. Entonces yo puedo esas señales convertirlas o cambiarlas de protocolo para una determinada aplicación, o puedo integrarlas o puedo visualizarlas a través de un HMI, y es por eso que aquí nos encontramos con aplicaciones SCADA, con sistemas de gestión de energía MS, con sistemas de distribución, ya que nos estamos ya parando sobre una capa de aplicación que nos ha permitido integrar toda la información. El tema es que esto no para aquí. Miren que encima incluso, ¿cierto? Por encima de estos niveles de comunicación, nos encontramos con unas capas de aplicación superiores, como el caso del modelo de información común, el SIM. Y aquí lo interesante es que entre yo más arriba llegue, pues más voy a tener el lenguaje del usuario. Entonces, ¿quién de ustedes no sabe manipular una página de internet? Todos sabemos manipular una página de internet, ¿cierto?
Y es porque de alguna manera el lenguaje que allí se utiliza es un lenguaje que me permite a mí familiarizarme con su interfaz gráfica. Entonces aquí estamos viendo que a nivel de estas aplicaciones superiores, miren que aquí vemos estos lenguajes XML, los servicios web, que nos permiten hacer ciertas estrategias si la enfocamos a la oportunidad de comunicarnos con la red. Veámoslo aquí tal vez un poco más claro. Vemos cómo en los equipos o tecnologías Smart Grids, ¿cierto? Entonces tenemos aquí casos de las PMUs, el caso de la AMI, los IEDs, las AMUs, ¿cierto? Aquí estamos generando señales digitales. Y esas señales se pueden enviar por protocolos dependiendo de los fabricantes, dependiendo de la aplicación. Entonces aquí estamos viendo sincrofasores. Aquí estamos viendo operación por Modbus, que es un protocolo muy típico y se encuentra en la mayoría de fabricantes, DNP3 y 61850, el cual ha incursionado mucho hoy en día en los aspectos de automatización de redes. Todos los llevamos a un bus de comunicaciones y miren que sobre este bus de comunicaciones ya podemos generar aplicaciones SCADAs. ¿Qué es lo interesante? Miren que si yo tengo aplicaciones sobre el modelo de información común y más aún implementado sobre la capa de la nube, yo puedo integrarme a cualquier sistema SCADA, capturar la información que de allí me interese, procesarla y simular con ella. Cuando yo simulo entonces directamente con una SCADA, estoy teniendo las simulaciones en estado, en ese estado de tiempo, ¿sí?, que me permitan procesar simulaciones en línea. Entonces yo puedo hacer las simulaciones en una interfaz externa o directamente sobre los SCADAs. Y eso favorece entonces atacar esos aspectos de incertidumbre operativa y comenzar entonces a tener una operación en tiempo real basada en simulaciones. Entonces veamos este caso de aplicación. Aquí estamos viendo el sistema de generación solar en la empresa Hertz S.A. en el edificio en Cali. Y vamos a actualizar aquí el sistema. Aquí estamos viendo que se están generando en uno de sus paneles 201 watts. Aquí podríamos ver el detalle de este sistema de generación. Y aquí estamos viendo cómo el transcurso del día ha variado, ¿sí?, llegando entonces a este nivel de generación a esta hora, ¿cierto? Y aquí estamos trayendo entonces cuánto está generando cada panel. Al día de hoy se han generado 2.58 kWh. Entonces, esto es un sistema que a través de un servidor web me está permitiendo monitorear mi sistema de generación, en este caso solar. Entonces, observen que yo tengo aquí un dato puntual de generación, 201 watts. Si yo tomo aprovechamiento de los modelos de integración, entonces yo puedo estos 201 watts capturarlos a mi simulación. Entonces aquí estamos viendo, hace un rato se estaban generando 80 watts, vamos a darle aquí cargar. Ya tenemos nuestros 201, que es lo que se está generando actualmente. Cuando yo entonces calculo, ya estoy teniendo un cálculo en línea y ese cálculo está con base en este sistema de generación. Entonces aquí estamos viendo cómo desde el sol se están generando esos 200 watts y estamos manteniendo aquí nuestro balance de potencia. Veámoslo un poco más claro a nivel del diagrama unifilar. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de generación, aquí tenemos el tablero de distribución, aquí tenemos el alimentador. Se ve claramente un tablero de distribución que consume 6 kilowatts, ¿sí? Vamos a actualizar la simulación, aquí estaban generando ahorita 110 watts, ahora tenemos que actualizarla con estos 201 que se están generando actualmente, los cuales están proveniendo desde el sistema de generación. Y pues por supuesto que vamos a mantener siempre nuestro balance de potencia a través de la teoría del flujo de carga. Entonces observen que ya este dato ya es un dato en línea y estamos hablando de un sistema de generación distribuida que me permite configurar
los diferentes tipos de control que les mencioné anteriormente. En este caso estamos manteniendo un factor de potencia constante. Entonces, ya para concluir, presentamos aquí 4 aspectos trascendentales. Primero, la adopción de los esquemas de generación distribuida es una realidad en Colombia. Y aquí estamos hablando de unos aspectos de crecimiento y sostenibilidad. Estamos hablando de unas estrategias de mantenimiento y operación de redes convencionales, pero pues que tenemos que elaborar modelos un poco más sofisticados si queremos apalancar la simulación de las energías renovables no convencionales. Si queremos atacar los problemas de incertidumbre operativa, tenemos que pensar en realizar integraciones basadas con simulaciones en línea. Y pues aquí estamos haciendo uso de unos esquemas con simulación en la nube. Y finalmente, pues Neplan presenta entonces esta solución que nos permite apalancar las estrategias para mantenimiento y operación de las redes eléctricas. Les agradezco por su participación. Aquí les dejo mi información de contacto. Estoy muy atento pues a responder sus inquietudes. Vamos a tener un espacio de unos 10 minutos para responder preguntas. No dejándolos de invitar, pues aquí estamos viendo cómo se hizo esta aplicación para el modelado de las microredes. Solamente aquí estamos mostrando su resultado. El próximo 25 de marzo vamos a dar un curso de microredes, el primero en Colombia, para su aplicación con el Neplan. Y lo que vamos a hacer es vincular todos los aspectos de modelado de este tipo de fuentes y cómo ha sido posible realizar estas integraciones y qué tipo de estrategias podemos elaborar a nivel de automatización de redes. Entonces, cordialmente invitados a este curso de capacitación que se hará en la ciudad de Bogotá. Voy a leer aquí si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Con gusto, ingeniero Pedro. Dice el ingeniero Rómulo Cardoso, buen día, estimo que se habla de separación controlada de sistemas, aquí me están llegando muchas preguntas, esperemos que... Bueno, buen día, ingeniero Rómulo Cardoso, buen día, ingeniero César Cuba, ingeniero Alejandro Paz, bienvenido. Dice el ingeniero Rómulo, buen día, estimo que se habla de separación controlada de sistemas de potencia considerando las energías renovables no convencionales en microredes. Bueno, aquí hay dos aspectos, ingeniero Rómulo, es cómo queremos controlar nuestro sistema, ¿sí? Es decir, tenemos sistemas de control centralizados, sistemas de control descentralizados. Pero cuando hablamos de las microredes, pensemos en hablar de la microred como un bloque único de información, es decir, si consolidamos el sistema de la microred para cumplir con una función objetivo, pensemos en tener un aprovechamiento de todos estos recursos distribuidos para mantener un balance en conformidad con el diseño de la microred. Entonces, los sistemas de generación distribuida pueden operar de forma autónoma, pero yo puedo generar ciertos set points en esos sistemas de generación. Y esos set points pueden provenir de unos esquemas de control centralizado. Aquí hay que tener muy en cuenta que pues, yo genero mucha potencia con el sol y yo no puedo controlar esa potencia que estoy generando. Entonces, ¿cómo puedo gestionar esa energía? Si no la quiero utilizar, almacenémosla, ¿sí? Entonces, hay unos aspectos aquí, hay que tener clara la diferencia entre aplicar generación distribuida y aplicar microredes.
Porque cuando hablamos de la microred ya tenemos que pensar en todo el sistema de distribución local como un bloque único que me permite cumplir con una función. Ingeniero Francis, buen día. Ingeniero Pedro Restrepo, con mucho gusto. Freddy Castro. Ingeniero, buen día. ¿Es posible hacer análisis de estabilidad transitoria en NEPLAN? Ingeniero Freddy Castro, de hecho, el módulo del simulador dinámico de NEPLAN es uno de los más completos para hacer análisis de estabilidad transitoria. Incorpora diferentes tipos de análisis en el dominio RMS, en el dominio EMT, y en la parte del RMS hablamos de secuencia de Q0 o secuencia ABC. Puedes definir cualquier tipo de perturbación, la salida de una línea, la salida de un cortocircuito, afectaciones en el modelo de control. Y ciertos aspectos que incurren también cuando hablamos de estabilidad, también pensemos en el módulo de estabilidad de pequeña señal, cuando queremos evaluar el sistema ante pequeñas perturbaciones que no necesariamente cambian los estados. Entonces, el módulo del simulador dinámico de NEPLAN es muy útil para realizar estudios de estabilidad transitoria. Dice el ingeniero Sergio Hernández, podemos tener acceso a la presentación. Generalmente estos webinars dejan un video, creo que les llega de forma automática, si no nosotros lo vamos a estar compartiendo a través de la web. Y pues agradecerle por su participación. Con mucho gusto, ingeniero Santiago Marín. Raúl Montaña, con mucho gusto. Oscar Correa, muchísimo gusto. Dice Wilber, aquí veo From Style Vertical, dice, ¿qué opción de modelar y evaluar un despacho económico con energías renovables no convencionales? Muy buena pregunta. Yo hablo aquí de simulación del flujo de carga, ¿sí? Sin embargo, pues tengamos en cuenta de que si hablamos de microredes, si hablamos de generación distribuida, entonces aquí hay unos aspectos que rompieron completamente el paradigma de operación de los redes de distribución, porque estamos teniendo generación en sistemas de distribución. Entonces, cuando tenemos generación, pensemos en soluciones del flujo de carga óptimo. Entonces, cuando hablamos de flujo de carga óptimo, estamos vinculando aquí el despacho de los generadores. ¿Y yo cómo quiero programar ese despacho? Yo quiero un despacho que sea con función objetiva de minimización de pérdidas técnicas. Puedo minimizar costos en mi operación del sistema con ese despacho óptimo. Y entonces aquí se vinculan diferentes funciones objetivos que yo puedo definir a través del módulo de flujo de carga óptimo del NEPLAN. Entonces sí existen estas funciones de optimización. Entonces hay algunos aspectos también que se están empezando a mencionar, que son los análisis de inversión, otros que son los aspectos en gestión de activos, pero eso está más enfocado a la parte de mantenimiento y a la parte de sacar el mayor provecho de los sistemas. Pero si queremos generar optimización de costos y programar un despacho que me permita optimizar el despacho económico, serían aprovechamiento de esquemas de flujo de carga óptimo, lo cual es completamente disponible por la aplicación. Con mucho gusto, ingeniera Aura Liliana. Dice el ingeniero Gastón Brutin. Estimado, buenos días. Para el control de las inversiones existe una normalización en la IEEE 1547-2018, entre ellos RAID, trados de frecuencia. ¿Esto se puede simular en NEPLAN? Aquí los aspectos con la 1547, que de hecho es la norma, pues pensemos en que es una norma realmente que sí nos habla de generación distribuida, es decir, de las normas que están más completas y ahora enfocadas a la generación distribuida es la 1547, y en ella se habla de calidad de potencia. En ella se habla de entonces de, bueno, y cómo mantener estos límites. Es que el tema de los inversores es que pues hay unos aspectos de inyección de armónicos, y la IEEE 1547 me dice, bueno, yo cómo le puedo permitir a usted que ingrese a la red si usted va a manipular la red con una inyección de armónicos que van a estar provenientes de estos inversores, ¿sí? Entonces, como tal, si queremos enfocar los aspectos a la simulación de las redes, enfocado a los armónicos, ya le sumaríamos lo que son los aspectos en calidad de potencia con simulación de armónicos. Entonces, lo cual también el software permite. ¿Qué es lo importante aquí? Tener claros esos perfiles armónicos. Entonces, aquí hay varios aspectos, y es, bueno, yo conozco mi perfil armónico o debo determinarlo inicialmente. ¿Qué tal si analizamos una señal de onda y esa señal de onda procesarla a través de unas transformadas de Fourier o demás que me permitan obtener el espectro armónico y generar mis cargas, ¿sí? Entonces eso lo permite la aplicación. Entonces son enfoques completamente diferentes. En este caso la presentación se enfocó
a los aspectos de operación de las redes con la teoría del flujo de carga, pero si queremos enfocar las simulaciones a los aspectos de calidad de potencia, miremos cómo obtenemos estos aspectos, pero realmente la aplicación sí lo permite, y pues los lineamientos en cuanto al cumplimiento de las normas están dados precisamente allí en la 1547, donde nos dice, mire, yo te admito una distorsión de THD del 2%, del 3%, pero es ya producto de la simulación que yo puedo analizar ese resultado. Muchas gracias por su respuesta. Un favor, ¿es posible tener la presentación vía mail o Dropbox? Claro que sí, ingeniero Rómulo, nosotros se la compartiremos. Dice el ingeniero Raúl Montaña, buen día. La simulación de microredes se hace en Neplan. ¿Es posible simularlo con un sistema SCADA? De hecho, la aplicación que les acabo de mostrar aquí lo que hace es capturar el dato que está en un servidor web, lo integra a la simulación, el modelo de la simulación está en Neplan, me arroja el resultado y me lo muestra en una HMI. Sin embargo, observen que aquí yo les mostré un slide. ¿Sí? Aquí lo que se hizo fue enviar el dato del sistema, el dato se simuló en Neplan y se regresa el dato a una HMI. Pero miren que aquí estamos hablando de unos DLLs, ¿sí? Que son aplicaciones puntuales que yo puedo integrar directamente al SCADA. Es decir, yo puedo generar simulaciones sobre el SCADA sin acudir al Neplan. Entonces, esto lo hace la aplicación ya que ellos proporcionan cada uno de sus módulos de cálculo. Si usted no quiere adquirir una licencia, no se entrega una licencia, se entrega el cálculo nomás. Y es un cálculo que se integra directamente al SCADA, ¿sí? Entonces, en este caso, el software no estaría haciendo simulación, sino que es únicamente este DLL que se integra al sistema y se programa y se hace la integración. Nosotros tenemos una línea de investigación y desarrollo que es capaz de hacer estas adaptaciones sobre los SCADAs existentes. Dice el ingeniero Wilber Larrota. Con mucho gusto, ingeniero Wilber. Gerson Vázquez. Buen día, ingeniero. ¿Cómo funcionan los protocolos de comunicación entre todos los dispositivos de protección de la microred, entre todos los dispositivos y la microred para generar la coordinación óptima? Gerson, aquí hay unos aspectos. Primero, y esto incurre en nuevas tendencias, en nuevos estándares, porque al entrar en esta nueva tendencia de digitalización de redes y operación basada en telecomunicaciones, entramos en dos aspectos que son importantes tener en cuenta: interoperabilidad y ciberseguridad. Porque aquí lo importante es que si yo quiero hacer una estrategia de control entre dos equipos que son capaces de manipular los datos y de generar señales, esos dos equipos deben tener la capacidad de conversar entre sí. Ellos tienen que ser interoperables. Entonces, en algunos casos, pues si ambos manejan 61850, pues ambos se pueden comunicar por 61850. Si yo tengo dos IDs que no comparten los protocolos, tenemos que hacer uso de ciertas estrategias que sean capaces de integrar la información. Entonces, observen cómo en esta arquitectura realmente al Neplan no le interesa qué protocolo de comunicación está utilizando los IEDs. Es irrelevante el protocolo. Aquí, ¿qué es lo importante? Tener un SCADA que nos permita capturar la información, ¿sí? Entonces, depende de la aplicación, Gerson, depende de la aplicación. Y pues aquí es el tema de interoperabilidad, ¿sí? Entonces, interoperabilidad entre equipos que me permitan manejar este tema de los protocolos. Entonces dices entre todos los dispositivos y la microred para generar coordinación óptima. Pues finalmente es esto, ¿no? Cómo centralizar el control de la microred a una estrategia que me permita leer todos los datos de los controles. Pero realmente eso está muy ligado a las tecnologías en telecomunicaciones.
y los protocolos que permitan los equipos. Hoy en día realmente los fabricantes de equipos y hoy en día, por ejemplo, los relés ya son IEDs y lo que ellos hacen es, pues yo no estoy cumpliendo únicamente con mi labor de protección, yo lo que estoy también es proporcionándote herramientas que te permitan obtener señales en línea y que tú puedas hacer esas estrategias. Y yo no solamente te genero señales, yo te las puedo también capturar. Si tú me envías un comando, yo te lo hago, sí, pero ya es porque las tecnologías lo permiten. Con mucho gusto, ingeniero Gastón. Bueno, no veo más preguntas. Con mucho gusto, ingeniero Juan Camilo Valderrama. Entonces, cordialmente invitados en el curso de microredes que vamos a dar el 25 de marzo. Vamos a presentar todo esto, pero ya es a nivel práctico. La idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Aquí estamos viendo es lo que es posible hacer. Y en este curso primero vamos a enseñar el modelamiento, vamos a entrar en diferentes aspectos, incluyendo la teoría del cortocircuito que no se presentó en este webinar. Entonces, todos son bienvenidos, será un curso abierto que haremos en el auditorio de nuestra oficina en Bogotá. Muchas gracias nuevamente por participar y hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto, ingeniero Gerson Vázquez.